Kerem Bürsin y Hande Erçel. Al fin se desvela el misterio de su ruptura y creedme, tiene miga. Olvidaos de lo que os han contado porque la verdad es mucho más interesante. Prepárense para el salseo del bueno. ¿Os acordáis de cuando todo parecía perfecto? Kerem y Hande, la pareja de moda de inseparables. Las fotos, los viajes, las sonrisas. Parecía que lo nuestro era para siempre, ¿verdad? Pero de repente, zas. Adiós, muy buenas. Y desde entonces, un silencio sepulcral. Nada de explicaciones, nada de nos hemos dado un tiempo, nada de nada. Solo un vacío que ha alimentado todo tipo de rumores. Que si él es muy celoso, que si ella quería volar sola, que si los proyectos profesionales. Tonterías. Para ser honestos, eso es lo que siempre dicen cuando una pareja famosa se separa. La realidad, queridos míos, suele ser bastante más picante. Y aquí es donde entra el verdadero drama. Lo que yo creo que está pasando es que la presión mediática y las exigencias de sus carreras los estaban asfixiando. Hande con esa agenda que no para, y Kerem, siempre bajo el foco. Una relación tan pública es una locura, y por mucho que se quieran, llega un punto en que necesitas aire. Pero ojo, que esto no es lo más gordo. Muchos dicen que la culpa fue de terceros, que si aparecieron otras personas. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que tuvieron una conversación brutal, de esas que te cambian la vida, donde se dieron cuenta de que sus caminos, aunque se hayan cruzado de forma espectacular, quizás no iban en la misma dirección a largo plazo. Y ahí es donde duele. Porque cuando te das cuenta de que alguien a quien quieres tanto no encaja en tu futuro, es un golpe. Y ahora viene lo bueno. Hay fuentes muy cercanas que aseguran que la decisión no fue de uno solo, sino un consenso. Pero, ¿un consenso para qué? ¿Para darse espacio y luego volver más fuertes? ¿O un consenso para decir, hasta aquí hemos llegado, pero con dignidad? Esa es la gran pregunta. Yo me pregunto, ¿será que Kerem no estaba dispuesto a conformarse con lo que tenía y quería algo más, algo que Hande no le podía dar en ese momento? O al revés, quizás Hande sintió que Kerem la estaba frenando en su crecimiento personal y profesional. Es un juego peligroso porque cuando hay tanto amor de por medio, el miedo a perder a la otra persona te paraliza. Y claro, ahora que ambos están solteros y con proyectos nuevos, ¿quién sabe? Igual se dan cuenta de lo que han perdido. El salseo siempre está ahí, esperando. Y si os soy sincera, me encantaría verlos juntos de nuevo. Sería el notición del año. Pero, ¿será posible? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero también que el tiempo te aleja. Y con ellos dos, la distancia ha sido considerable. Además, que no nos engañemos, sus vidas son una montaña rusa de emociones y compromisos. Volver a encajar ahí, después de una separación tan sonada, no es tarea fácil. Pero vamos a pensar un poco más allá. ¿Y si esta separación, por dolorosa que haya sido, ha sido lo mejor para ambos? Quizás necesitaban este respiro para crecer individualmente y poder, en un futuro, reencontrarse de una forma más madura y estable. O quizás simplemente han decidido seguir caminos separados, y eso también está bien. Lo que está claro es que su historia no ha terminado de escribirse. Siempre queda esa espinita clavada, ¿verdad? Ese ¿y si hubiera? Y con Kerem y Hande esa historia tiene demasiados capítulos en blanco todavía. Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que esta razón oculta es el verdadero motivo de su separación, o todavía hay algo más que no sabemos?